la sesión. Y bueno, disculpando a mi gatica que quiere participar también, de parte pues, de la Facultad de Medicina Veterinaria les damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Saludo pues a la doctora Wendy, precisamente quien está aquí liderando y pues a cargo, digamos, de este diplomado que ahorita pues nos comentará pues digamos los aspectos generales y la parte introductoria. También agradeciéndole a la profesora Clemencia que nos ha acompañado mucho y nos ha apoyado en todo este tema de las aulas virtuales y pues obviamente también pues a todas las directivas de tanto de la universidad como de la facultad que están haciendo pues digamos esto posible. Entonces, la idea de poder saludarlos hoy, queridos estudiantes, es poder no solamente saludarlos, sino también de pronto mencionarles algunos aspectos generales, teniendo en cuenta que pues esta opción de grado que ustedes están tomando implica, ¿cierto?, la realización de un trabajo de investigación tipo monografía. Entonces, pues básicamente lo que aspiro es compartirles una parte del proceso general, probablemente mucha parte de este proceso ustedes ya lo conozcan, pero si en el transcurso de estos cortos minutos en los cuales voy a estarles explicando estos temas se generan algunas inquietudes, pues bien sea por el chat, levantando la manito, las podemos resolver y con eso, pues, digamos, lo que les comentaba ayer en la llamada, pues puedan ustedes desarrollar este curso de profundización de la manera, pues, más óptima, ¿vale? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me dirán si en este momento están pudiendo ver mi pantalla. ¿Me confirman, porfa? Sí, sí se Sí, ve. señora. Bueno, gracias. Entonces, este es un documento que está pues en elaboración, una guía ejecutiva, porque de pronto ustedes ya conocen el, el documento, digamos que es la base para la elaboración y presentación del curso de profundización y monografía como opción de grado. Como les digo, pues este es un material muy ejecutivo que estamos tratando de hacer y que posteriormente se los compartiremos. Entonces, básicamente, uno de los temas importantes es que al tomar esta opción ustedes deben tener en cuenta, uno, participar en mínimo el 80% de las actividades y prácticas del curso de profundización. Si bien, pues obviamente este es un diplomado, digamos, con fuerte contenido de clases sincrónicas teóricas, también tiene un componente práctico, ¿sí? Que ya la doctora Wendy posteriormente pues nos irá comentando. Otro de los aspectos importantes que ustedes deben tener en cuenta es que deben aprobar todos los contenidos o módulos del curso de profundización con una calificación mínima de 3.5, ¿sí? Es importante recalcarles este tema, pues porque es explícito, ¿sí? Dentro de lo que es la opción de curso de profundización, que cada uno de los módulos que comprende, digamos, este curso deban estar aprobados, ¿sí? Ahorita, digamos, la doc Wendy les va, digamos, a mencionar cómo es el estilo, digamos, de calificación, ¿sí? Ahora, si dado el caso, algunos de los módulos ustedes los llegaran a reprobar, deberán repetirse asumiendo los valores pecuniarios en un plazo máximo de 6 meses, ¿listo? Por eso es pertinente que lo tengamos súper claro. ¿Y qué más es importante? Como les decía, ojo con el tema de la ortografía porque estamos en correcciones. Elaborar, sustentar y aprobar una monografía presentada por máximo 2 estudiantes, ¿sí? Entonces, tanto a nivel individual como máximo 2 estudiantes pueden presentar esta opción de grado, ¿sí? Entonces, la monografía es considerada como un estudio detallado, formalmente escrito sobre una temática particular relacionada con el curso de profundización que ustedes están tomando como opción de grado. Entonces, ¿cómo es todo este proceso de presentación, aprobación, desarrollo, evaluación y sustentación de la propuesta de monografía? Y quiero precisamente indicarles que, como bien su nombre lo indica, es un proceso que obviamente inicia con una presentación, la cual debe ser puesta en consideración para una aprobación. Una vez aprobada, se desarrollará. Una vez desarrollada, se evaluará y sustentará. Entonces, si nosotros empezamos, digamos, este curso de profundización con esa claridad, pues obviamente vamos a organizar y gestionar adecuadamente nuestros tiempos para poder, digamos, responder con todas estas exigencias y poder culminar lo más óptimo posible nuestro curso de profundización. Entonces, en esa parte inicial,
¿Qué es la presentación? Es elaborar y presentar una propuesta que incluya la temática de trabajar en la monografía, justificación, objetivos y alcance del documento, ¿sí? Aquí hay un punto muy importante y es que ustedes deben identificar al director de su trabajo de grado. ¿Qué se sugiere? Puede ser un docente o un profesional reconocido en la temática del curso de profundización. Entonces, ya, digamos, una vez ustedes, en la medida que van viendo las temáticas, pueden pedir, digamos, orientación de los docentes sobre su idea de investigación para la monografía, pues pueden acercarse al o a los docentes que ustedes vean que posiblemente pudieran ser sus directores, comentarles, digamos, la posibilidad y poder articular junto con su director esa presentación de esa propuesta. Y se los comento por qué. Porque es el director del trabajo de grado de cada uno de ustedes quien remitirá esa propuesta de monografía junto con una carta personal de presentación al correo opcionesdegrado.mb@uniagraria.edu.co con copia al correo institucional de ustedes, ¿sí? Entonces, este primer paso es fundamental para que ustedes puedan iniciar con calma y oportunamente su trabajo de monografía. Entonces, por eso es importante identificar la temática, objeto que ustedes van a desarrollar como monografía. 2, identificar los posibles directores de su trabajo. 3, coordinarse con ellos. Y 4, que su director pueda presentar esa propuesta de monografía, ¿vale? Entonces, eso respecto a la presentación. Ya una vez presentado, es decir, llega ese correo con esa propuesta, se revisa la documentación enviada y se somete a una evaluación del comité curricular, ¿sí? Que se reúne, pues en el caso de la Facultad de Medicina Veterinaria, mensualmente para asignar el evaluador, el cual tendrá 15 días hábiles para aprobar o postergar en caso de requerir correcciones la propuesta presentada. Puede darse el caso que, digamos, se rechace la propuesta y deba presentarse una nueva. Por eso les mencionaba que ese primer paso de trabajar articuladamente con su director es fundamental. Y una vez aprobada la propuesta, se le notificará al estudiante y al director por correo electrónico. Entonces, si se dan cuenta, y aspiro precisamente que ustedes vayan identificando los tiempos y los momentos de este trabajo para que puedan desarrollarlos con la mayor, digamos, tranquilidad posible. Ya en el desarrollo, es decir, cuando ya está aprobada la propuesta, el estudiante deberá presentar informes periódicos sobre el desarrollo de su monografía a su director de la opción de grado acerca del desarrollo del plan de trabajo y en concordancia con el cronograma y entregables. Eso va a depender del trabajo de monografía que cada uno establezca con su director. Al finalizar su curso de profundización, el estudiante debe entregar a su director la monografía final. El director, después de revisar y aprobar este informe, lo enviará al correo que ahí se indica con su visto bueno para ser remitido al evaluador. Entonces, si se dan cuenta, ahí va bastante tiempito para que lo ideal es que puedan iniciar estos procesos lo más pronto posible, lo más organizado y lo más coordinado con los posibles directores que se puedan identificar. Ya una vez en la etapa de evaluación, el evaluador pues tomará, digamos, un concepto de aprobado, rechazado, postergado, eso va a depender de cada uno de los trabajos, pero una vez esté aprobado el documento final, se le notificará al estudiante y al director por correo electrónico. Cuando esto sucede, ya se puede pasar a la sustentación. Y la sustentación es, si la monografía es aprobada, el coordinador de opciones de grado del departamento programará la fecha y hora de sustentación y el estudiante, pues finalmente deberá entregar toda la documentación pertinente solicitada por la institución y deberá pagar los derechos de grados previamente a su sustentación. Entonces, pues no sé si hasta ahí haya, digamos, alguna pregunta que pudiéramos, digamos, resolver en este momento para ustedes, o si tuvieran, pues, digamos, alguna inquietud. No sé, los escucho, los leo, o quedó, pues, más o menos claro el proceso. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, yo tengo una preguntita. Si yo, digamos, quiero, o sea, ¿cuánto tiempo tengo que esperar empezado el diplomado para poder enviar la propuesta? Bueno, básicamente pues no hay un tiempo límite, pero pues digamos que ahorita que vean el temario, que conozcan, digamos, todo lo que van a ir trabajando,
pues digamos que en general lo que les podría recomendar es que digamos en estas primeras semanas que ustedes ya conozcan el temario, conozcan digamos las oportunidades y de pronto, ¿por qué no hablar con la doctora Wendy? Puedan ir preseleccionando de pronto algunas temáticas. Entonces, pues la invitación es a que no te puedo decir que presentes ya mañana la propuesta porque ya te diste cuenta que implica, ¿cierto? Encontrar un director para tu trabajo de grado. Entonces, la sugerencia que te doy, Marian, y obviamente a todos ustedes, pues es que puedan con calma organizar, pero lo ideal lo más pronto posible para que estos procesos que ya se dieron toman su tiempo para presentar, evaluar, aprobar, pues efectivamente se puedan ir surtiendo, ¿cierto? Mientras ustedes están desarrollando el curso de profundización. Entonces, no sé si te resolví la pregunta, María. Sí, señora, muchas gracias. Vale, con el mayor gusto. No sé si alguien Hola, más doc, tenga tengo alguna una inquietud. pregunta. Sí, buenas. Cuéntame, ¿con quién hablo? Con Mili. Hola, doc. Hola, Mili, ¿cómo estás? Bien, gracias, doc. El tutor, perdón. El tutor tiene que ser que sepa de dermatología o se puede cualquiera, es que no entendí ahí. O sea, como hay muchos profesores de muchas materias, ¿sí me hago entender? Claro, pero obviamente tiene que ser un profesional relacionado con esa área. Pongamos el ejemplo, tú, Mili, me dices, profe Liliana, me gustaría que tú fueras. Te tendría que decir, no es mi área de experticia profesional, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que el punto es que ustedes puedan identificar, acorde a la temática de la monografía, que está relacionada obviamente con el objetivo del curso de profundización, que es dermatología veterinaria, que ustedes puedan identificar sea algún docente de la universidad o algún profesional relacionado con el ejercicio profesional eh, clínico. Entonces, para que porfa lo tengas presente. No sé si te di respuesta, Mili, o necesites más aclaración ahí. Sí, profe. O sea, toca buscar bien quién de pronto sabe del tema. Claro, porque por ejemplo, digamos, si van a desarrollar trabajos en pequeñas especies o en grandes especies, pues obviamente ahí ya ustedes pueden ir perfilando o identificando sus posibles directores, ¿sí? Por eso les quería, digamos, insistir desde esta primera sesión que empezaran ese trabajo, uno, de identificar en qué voy a hacer mi monografía, dos, y acorde a eso, ¿sí? Porque obviamente dependiendo, hay muchas dimensiones, ¿cierto? Que se le pueden pegar a la dermatología, no específicamente, digamos, si estamos hablando, por ejemplo, de diferentes tipos, ¿cierto? De patologías relacionadas, pues hay ciertas también áreas o incluso docentes u otros profesionales que también tienen muchísima experticia en los temas y que pudieran ser. Entonces, por eso digamos que les recomiendo empiecen con tiempo y que cualquier, digamos, duda sobre el proceso, pues la podamos sortear. Pues antes de que incluso pasen la propuesta, Mili, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, a ti, tú dices, bueno, a mí me gustaría hacer mi propuesta en esto, tengo este profesional y de pronto, ¿cierto? Hablar, digamos, en la facultad y poder, digamos, dar una orientación antes de incluso de que se presente la propuesta, para que, digamos, vayamos avanzando en ese tema, ¿vale? Listo. Dale, doc. Gracias. Vale, Mili. No sé si alguna otra persona tenga alguna duda, inquietud. Carolina, si estás hablando no se te escucha, ¿se ve iluminadito? Ah, bueno, de pronto era que se le había activado el micrófono. Entonces, pues bueno, de todas maneras, estamos empezando el proceso. Espero que este curso sea, digamos, lo más satisfactorio para ustedes en el tema del campo de conocimiento de la dermatología, pero que adicionalmente les permita cumplir en los tiempos que ustedes esperan y que obviamente desarrollen de manera óptima su curso de profundización. Entonces, pues ya habiendo sorteado estas primeras etapas de inquietudes, le doy el paso a la doctora Wendy para que, pues digamos, pues ya les haga una presentación del curso, de toda su experticia en el área de la dermatología. Y obviamente, pues, doctora Wendy, pues qué rico volver a tenerte en esta tercera versión de un diplomado bastante exitoso en la universidad. Entonces, pues
te dejo a los estudiantes de la carrera si tienes algún aporte, digamos, en este tema que estábamos hablando, de lo que se espera del proceso de desarrollo de la monografía. Bienvenido, porque obviamente tú ya has visto en otros cohortes del diplomado algunos de los procesos. Entonces, si les quieres dar unos consejos a los estudiantes, creo que sería muy pertinente y pues que podamos dar por iniciado el curso. Vale, Doc Lili, muchas gracias y un placer trabajar contigo en esta tercera cohorte. Estaba revisando aquí los nombres y hay algunos nombres conocidos para mí. Me alegra mucho reencontrarlos, así sea por este medio. Y pues para los que todavía no me conocen, pues ya la doctora Lili pues me presentó. Mi nombre es Wendy Roldán y pues trabajo en la universidad ya hace un tiempo importante. Esta ya es nuestra tercera versión o corte del diplomado en dermatología. Yo me dedico al área de la dermatología hace más o menos, sí, desde 2011, 12, o sea que ya unos 10 años larguitos. Y bueno, es definitivamente la especialidad que me gusta, que me apasiona y por ende me encanta ver personas interesadas también en este tema. Y estoy dispuesta, pues, no solamente a resolver inquietudes dentro del diplomado, sino también si tienen alguna situación, caso o experiencia clínica que quieran comentar, digamos, en espacios fuera del diplomado, pues estoy también muy disponible. Me encanta discutir con ustedes diferentes situaciones también de tipo clínico. Entonces, con respecto a lo que estaba hablando la doc Liliana, el tema de la presentación de la monografía, el preproyecto, todo este asunto, solamente recalcar el tema de los tiempos en el sentido de que tanto el director de la monografía como los evaluadores necesitamos un tiempo prudencial para evaluar de una forma adecuada el documento, porque muchas veces se espera que se mande el trabajo. Por ejemplo, lo hablo porque obviamente he dirigido varias monografías de las versiones anteriores. Y como lo mencionaba también la doc, el tiempo mínimo que uno se toma para revisar de una forma adecuada y detallada una monografía es de 15 días. Entonces, ustedes deben contar con ese tiempo para que después, digamos, no tengan como sorpresas en términos de los tiempos que ustedes tienen planeados para poderse graduar. La idea no es hacer las cosas de afán, la idea es hacer las cosas con calma, pasar un buen preproyecto. En la medida en que el preproyecto esté bien escrito, pues más posibilidades hay de que lo acepten. Incluso en muchos casos los preproyectos han pasado sin correcciones muy grandes. Mientras que si las cosas se hacen de afán, pues el riesgo de que la propuesta sea rechazada o de que requiera cambios muy grandes el documento, pues es mucho mayor. Entonces la idea es que es un proceso que se debe hacer con calma. La selección del tema también, ustedes ya tienen en el aula virtual del diplomado pues la temática de cada uno de los módulos. Vamos a tener, pues aparte de mí, ustedes van a tener dos docentes más, que son el doctor Laureano Rodríguez, que es una de las personalidades más importantes en el área de la dermatología en Colombia. De hecho, él fue una de las primeras personas que hizo dermatología aquí. Y la doctora Alessandra Pereira, que es una dermatóloga brasilera que tiene formación incluso a nivel de doctorado en el área, que lleva muchos años trabajando también con la especialidad. De hecho, ella trabaja más con dermatología felina. Entonces, en las sesiones con ella aprovechen también porque ella tiene bastante experiencia, o sea, la profundización de ella va un poco más ligada a gatos. Y los otros módulos pues irán conmigo. La evaluación, ustedes van a tener cada módulo una evaluación de selección múltiple que van a encontrar también en el módulo virtual, en el aula virtual. Van a tener 2 intentos por cada módulo y como ya se mencionó, la nota mínima probatoria es de 3.5, entonces para que no haya sorpresas. Y otra cosa también que yo les recomiendo muchísimo es revisar que no les quede pendiente ninguna evaluación. Porque muchas veces en el afán, no tanto en el afán, pero como en la rutina de tantas cosas que se hacen durante el día a día, de pronto se les pasa presentar la evaluación de algún módulo. Y pues obviamente evaluación que no se presenta, pues aparece después en el sistema como una nota de 0. Y obviamente es un módulo que ustedes van a perder.
Entonces, siempre estén pendientes de que la evaluación de cada módulo sea presentada y que quede registrada, porque también puede pasar que tal vez, qué sé yo, no les sale al final que la evaluación fue resuelta, o sea, que las respuestas fueron mandadas, etcétera. Estén muy pendientes de esos pequeños detalles para que al final, pues, no tengamos inconvenientes con ese tema. Tenemos los primeros 11 módulos en donde ustedes van a encontrar la temática o la metodología, es que ustedes van a encontrar en cada módulo la clase grabada, que es una clase de aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, dependiendo del docente, pues cada módulo tiene sus particularidades, pero aproximadamente 1 hora y media a 2 horas. La idea es que ustedes lleguen a la sesión sincrónica, obviamente ya habiendo visto la clase y habiendo revisado el material complementario, porque en cada módulo ustedes van a encontrar varios artículos, incluso hay algunos libros que están también como material suplementario de cada uno de los temas de cada uno de los módulos. Entonces, la idea es que ustedes lleguen a la sesión sincrónica habiendo visto la clase y habiendo revisado de una forma detallada el material de cada módulo. ¿Por qué es importante esto? Porque la idea de las sesiones sincrónicas es que resolvamos dudas y que discutamos casos clínicos. Si no se hace esa preparación previa del tema, la participación durante la sesión no va a ser muy activa. Entonces se va a volver muy monótono porque es solamente el docente hablándoles a ustedes y la idea obviamente es que sea una cosa más discutida. Yo sé que todos aquí, tengo entendido, pues me imagino que todos están en 10º, creo que no hay ningún egresado, creo que todos están como opción de grado. Yo creo que algunos de ustedes ya habrán tenido algún contacto con clínica de pequeños en algún nivel, sea pues de pronto haciendo pasantía, un voluntariado. Y la idea es que ustedes también compartan esas experiencias con nosotros. O sea, la idea es que sea algo muy recíproco y que no sea solo el docente hablando para ese lado. Y repito, para eso es muy importante que ustedes ya vengan con la clase y con la información muy interiorizada. La asistencia, obviamente, a las sesiones sincrónicas es una parte muy importante de la evaluación, entonces, pues cada sesión se toma el registro de la asistencia para tener digamos, un récord de quién asiste a cada sesión. Y las sesiones duran entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo también de qué tan interactivas sean. Depende mucho de ustedes también la duración de cada sesión, pero como mínimo 1 hora, 1 hora y 15. Porque la idea obviamente es que nosotros también les vamos a mostrar a ustedes experiencias clínicas que tengamos basados en los temas relacionados en cada módulo. ¿Qué otra cosa en cuanto a eso? Yo reviso acá la guía. Bueno, el tiempo, bueno, sí, la evaluación de cada módulo incluye, como les decía, preguntas de selección múltiple, son 10 preguntas por cada módulo y está disponible hasta una semana después del módulo. Entonces, esos tiempos es importante que los tengan presentes por lo que les digo, porque si se les cierra la evaluación, pues es una evaluación que no se presenta y es un módulo que se pierde. Entonces, estén muy pendientes de los tiempos durante los cuales la evaluación de cada módulo está abierta. Ustedes van a tener un tiempo aproximado de 25 minutos para resolver la prueba y 2 intentos, como les mencionaba. Y la nota mínima probatoria es de 3,5. ¿Qué otra cosa? Cualquier duda que tengan se pueden contactar con la doctora Liliana o conmigo en cualquier momento a través del correo institucional, a través de la misma aula virtual del diplomado, a través del foro, la vía que ustedes encuentren mejor. Es importante que pregunten si tienen dudas para que no tengamos inconvenientes, sobre todo en el proceso de presentación del proyecto, aprobación, realización y sustentación. Yo generalmente en cada corte del diplomado he dirigido más o menos 2 o 3 trabajos. Yo por mí los dirigiría todos, pero pues lógicamente por cuestiones de tiempo no puedo dirigir 14 trabajos de grado. Entonces generalmente de cada corte asumo 2 a 3 direcciones de monografía. Ya de esta cohorte una estudiante se comunicó conmigo, entonces pues si alguien más está interesado en que yo le dirija el trabajo, pues se puede comunicar conmigo vía correo electrónico y pues me quedaría un cupo, entonces la persona, el primer mail que reciba, pues ese será. Sin embargo, pues como comentaba la doctora Liliana, pues ustedes tienen muchas más opciones de los docentes en la universidad. No necesariamente tiene que ser un dermatólogo.
pero sí puede ser personas que trabajen con clínica de pequeños. O sea, cualquier persona que trabaje con clínica de pequeños considero yo que tiene la capacidad para dirigir un trabajo en monografía en dermatología. Incluso hay un módulo, el módulo 11 es de dermatología equina. Obviamente no es mi área de experticia trabajar con caballos. He trabajado dermatología en caballos en algunos momentos de mi vida. Entonces, incluso si ustedes quieren buscar un trabajo relacionado con dermatología en caballos y buscar un tutor que trabaje con grandes y que les pueda ayudar en eso, pues es otra opción, porque habrá gente también pues que esté más interesada en grandes que en pequeños. Entonces, eso como para aportar un poco más al tema de temática, pues de cómo funciona el diplomado en términos de procedimientos institucionales y demás. Entonces ahí hago otra pausa para preguntarle si está claro, si hay alguna pregunta, etcétera, etcétera, para ya dar inicio a la sesión del día de hoy ya del diplomado como tal. O si todo ya está claro como el agua. Si está claro, también me pueden contar si está claro. Todo el tema de la parte virtual, o sea, si tienen algún inconveniente con las aulas y demás, de pronto eso, de pronto que tengan algún inconveniente con alguna de las evaluaciones, etcétera, 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 o que no pudieron entrar al aula, o que no pudieron descargar el material, o lo que sea, todo lo que tiene que ver con la virtualidad, por favor se pueden comunicar con la doctora Clemencia, que ella es la supertesa en el área de tecnología, y ella con mucho gusto pues los va a asesorar en ese tema. Listo, y obviamente la doctora Liliana, que es pues la coordinadora general de todo este proceso, pues también está también disponible para responder dudas. Doc Lili, yo creo que por mi parte eso era como lo que tenía para sumar a lo que tú ya habías explicado muy bien. Entonces, creo que por ese lado ya podríamos como cerrar el tema pues de la parte institucional y de los trabajos y demás. Vale, perfecto. Muchas gracias, mi doc. Y obviamente resaltar lo que dijo la doctora Wendy, cualquier inconveniente, oportunamente a través del correo institucional, les podamos resolver, estamos ahí prestos. Entonces, pues ya resolviendo esas primeras dudas, creo que lo que nos convoca a todos hoy es aprender de dermatología, doc, y escuchar a la experiencia y el conocimiento que tienes. Entonces, muchas gracias y entonces, pues demos por comenzado este curso. Muchas gracias, mi doc. Vale, Doc Lili, muchas gracias por tu colaboración hoy. Bueno, muchachos, entonces, tengo entendido que somos 14, mentiras, 13 personas, o sea que estamos 11, faltan 2 personas. Bueno, vamos a ver qué pasó con esas 2 personas. Traten de estar en todas las sesiones, muchachos, porque en estas sesiones se discuten bastantes cosas y se da bastante información. Entonces, es importante pues, que estén ahí pendientes de eso. Entonces, el primer módulo de la temática del cronograma del diplomado hablaba de anatomía y fisiología de la piel. Nosotros, lo más importante, obviamente, cuando uno pretende trabajar con una especialidad a nivel clínico es conocer el órgano con el que va a trabajar. O sea, es absolutamente fundamental. Si yo voy a hacer cardiología, pues lo más lógico es que, pues, conozca perfectamente el funcionamiento del corazón, el tema de circulación pulmonar, circulación sistémica y demás, y así sucesivamente, si va a trabajar con neurología, etcétera, etcétera. Entonces, el órgano que nos acomete a nosotros es la piel, y la piel es el órgano más extenso del cuerpo. O sea, es un órgano que tiene, a veces es hasta subvalorado, porque uno sabe que tiene su piel y uno casi nunca le pone cuidado a la piel. Y resulta que la piel, además de ser el órgano más extenso, es un indicador también de la salud general de nuestros pacientes. Como ustedes vieron en la clase de anatomía y fisiología, la piel pues funciona básicamente a través de varias capas, que serían la epidermis, la dermis y la hipodermis, cada una de ellas con funciones diferentes. Y muchas de las enfermedades que nosotros tenemos en dermatología, pues van ligadas a alteraciones tanto de epidermis como de dermis. O sea, entre más profundo sea el daño, pues peor va a ser el cuadro clínico del paciente.
Si nosotros conocemos esa estructura, vamos a poder entender cómo debemos cuidar esa estructura también, porque básicamente la epidermis, que sería la primera capa, es como una pared en donde ustedes tienen varios ladrillos unidos por un cemento. Esa sería una piel normal, una piel sana, en donde no entra ningún patógeno y en donde no se pierde agua. En la medida en que nosotros empecemos a perder como ese cemento que une cada uno de esos ladrillos, lo que vamos a tener es salida de agua, o sea, una piel deshidratada, y entrada de microorganismos patógenos que pueden causar infección. Entonces, el daño de la epidermis, el daño de la barrera cutánea, pues nos va a causar muchos inconvenientes a nivel clínico. Otro punto importante hablando del funcionamiento normal de la piel es, y ya entrando un poco a lo que nosotros vemos a nivel clínico, es el tema de entender con qué frecuencia se da el recambio epidermal de esos pacientes, de nuestros pacientes. Entonces yo les comentaba que el recambio epidermal, que es ese proceso mediante el cual las células que están en la base de la piel empiezan a subir para volverse más planas y perder el núcleo, y llegan a la parte más superficial en donde ya son células muertas. O sea, lo que nosotros descamamos en el día a día son células muertas, son corneocitos. Y es un proceso normal. Y ese proceso que comienza en la capa basal y empieza a subir hasta llegar hasta el estrato córneo se denomina recambio epidermal. Ese recambio epidermal en el perro dura aproximadamente 21 días y en el gato un poco más, unos 24 días. Y tiene que ser en ese tiempo. Si yo tengo un recambio epidermal que es muy corto, es decir, yo tengo un paciente que hace recambio epidermal no cada 22 días, sino cada 8, por ejemplo, ¿eso en qué se va a traducir? En un paciente que está descamando. Entonces, la famosa caspita que uno normaliza tanto. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, incluso cuando tengo la oportunidad de hablar con colegas que hacen medicina general, la descamación, la famosa caspa, es algo que no se debe normalizar en el paciente, porque uno ya tiene la cabeza y el tutor lo normaliza. Entonces, a veces van incluso a consulta por otra cosa y dicen, no, pues a nivel de piel, pues que tiene, no, una caspita ahí como, pero es poquita, o sea, no pasa nada, es como que de vez en cuando, y va uno y abre y pues la descamación así profusa. Eso no es normal. Si ustedes ven descamación en el paciente, algo está pasando con el ciclo de recambio epidermal, es decir, la fisiología de esa piel está fallando. Ese proceso no se está dando en el tiempo que se debe dar, sino que se está dando en un tiempo más corto. ¿Y eso qué implica? Pues obviamente que la piel es ese cemento que les digo que une los ladrillos, se está dañando también y eso en el tiempo pues va a causar infecciones secundarias y procesos mucho más complejos. A nivel de pelo, por ejemplo, ¿qué es lo normal? Que el paciente tenga un pelo brillante, que el paciente tenga un pelo flexible, que cuando yo pase la mano no me quede con un mechón de pelo acá en la mano, sino que claro, que el paciente va a perder pelo de forma natural, pero es una cantidad mínima de pelo. Si es un perro o un gato que todo el tiempo están eliminando pelo y en cantidades grandes, eso tampoco es normal. Algo está pasando con el ciclo de crecimiento del pelo, que como veíamos en la clase tiene 4 fases: anagenia, catagenia, telogenia y exogenia. La fase activa del crecimiento sería anagenia. La catagenia sería algo así como ya una fase en donde para el crecimiento activo. La telogenia sería la fase de reposo, es decir, en ese momento el pelo no está creciendo. Y la fase exógena es cuando el pelo sale del folículo y se pierde, que es un proceso natural también. Nosotros perdemos pelo también. Cuando uno se baña, pues a uno también se le cae el pelo, pero es lo mismo con uno. Si uno se baña y se tapa el sifón porque a uno se le cae un montón de pelo, eso tampoco es normal. Y hay cosas que se normalizan. ¿Y por qué se normalizan? Porque se desconoce la fisiología de la piel y se desconoce la fisiología del folículo piloso. Entonces, en la medida en que uno conozca esos procesos naturales, fisiológicos, empieza a identificar de una mejor forma cuando algo está mal, por más sutil que sea, ¿cierto? Entonces, la descamación, por más sutil que sea, es algo que no se debe ver, ¿sí? Ese proceso de recambio epidermal, cuando uno descama, entre comillas, uno descama, pero uno nunca debe ver la descamación. O sea, si yo tengo una piel que está llena de escamitas, quiere decir que mi ciclo de recambio epidermal está alterado. Ese ciclo es muy corto. ¿Y qué está pasando? Estoy acumulando un montón de corneocitos y por eso los estoy viendo.
Si es un proceso normal, yo no tengo por qué ver nada a nivel macroscópico en la piel. Entonces, eso es un concepto inicial con el que ustedes deben arrancar este camino digamos, de profundización en esta especialidad. Entender al dedillo cómo funciona la piel y el pelo de una forma normal, porque de aquí en adelante nos vamos a enfocar en diferentes patologías y con una buena base fisiológica del funcionamiento de la piel, ustedes van a poder entender de una mejor forma qué pasa en cada una de las patologías que vamos a ir desarrollando durante la temática del programa, ¿no? Cuando ustedes tienen esos problemas de descamación y de pérdida de pelo, empiecen por lo básico. ¿A qué me refiero con eso? Empiecen a indagar cómo es la nutrición de ese paciente, por ejemplo. Empiecen a indagar cuál es el plan de desparasitación que tiene ese paciente. ¿Cómo es el ambiente emocional que tiene ese paciente? Porque muchas veces nosotros ignoramos cosas que parecen lógicas o que parecen obvias. Entonces, una de las partes más importantes de la evaluación de un paciente dermatológico es la anamnesis. Esa entrevista que yo tengo con el tutor me va a tomar mucho tiempo. De hecho, una consulta especializada en dermatología a mí me toma entre hora y hora y media. Y la mayoría de ese tiempo estoy conversando con el tutor. Porque de esa anamnesis y de esa entrevista, pues el 60 o 70% de mi diagnóstico va a depender de la información que yo saque de ahí. Entonces, ese entrenamiento también ustedes lo deben ir haciendo de qué preguntarle al tutor, cómo preguntárselo, porque uno también tiene que saber cómo preguntarle al tutor para poder sacar la información que uno quiere, porque los tutores siempre van a tender a ocultar cosas. Entonces, uno le va, por ejemplo, la pregunta típica, desparasitaciones, ¿al día? Sí, sí, señora, al día. Entonces, y uno ya se queda con la pregunta, ¿al día? Al día. Listo, uno pone ahí, está al día. Vacunas, al día. Uno siempre tiene que preguntar, ¿cuándo fue la última desparasitación? Porque para el tutor al día puede ser que lo hizo hace un año, ¿sí? Entonces, está al día, perfecto. ¿Cuándo fue la última? ¿Con qué producto? ¿Cómo se hizo la desparasitación? ¿Se repitió a los 21 días o no se repitió? ¿Cómo se le suministró el medicamento al perro o al gato? Lo mismo en términos de control de pulgas. Esa es otra pregunta clave. Entonces, uno le pregunta al tutor, ¿usted hace control de pulgas? Sí. Y uno coloca sí. Entonces, uno no se queda con eso. ¿Hace cuánto o cuándo fue la última vez que hizo el control de pulgas? Porque muchas veces el tutor dice, sí, yo hago control de pulgas. Y uno pregunta, ¿con qué producto? NexGard. Perfecto. Y uno, si uno se queda ahí, uno asume que el control de pulgas está al día. Entonces, NexGard, pero ¿cuándo fue la última vez que le dio el NexGard? Ah, no, hace como 8 meses. Entonces, ¿realmente está haciendo un control de pulgas? No lo está haciendo. El tutor cree que sí, pero no lo está haciendo. Entonces, la manera como ustedes dirigen la pregunta es fundamental para obtener la información que ustedes necesitan para crear esa lista de diagnósticos diferenciales en el paciente dermatológico. Bueno. Y volviendo al tema de la descamación y de las alteraciones del ciclo de recambio epidermal y del ciclo de crecimiento del pelo. Les decía yo que hicieran énfasis en la nutrición, entonces, ¿qué come el paciente? Y uno tiene que dejar un poquito como la pereza y empezar a leer etiquetas de los concentrados, porque uno casi no le pone atención a eso. Entonces, muchas veces el tutor dice, no, pues yo le doy Dog Chow. Perfecto. Dog Chow es una buena dieta, pero realmente miremos la etiqueta de Dog Chow. ¿Qué tiene Dog Chow? Y ese paciente está consumiendo el concentrado adecuado para la etapa del crecimiento o en la etapa de vida en la que está. O sea, si es un paciente geriatra, está consumiendo la cantidad adecuada, por ejemplo, de proteína, de lípidos, de omegas, ¿cierto? Y si es un cachorro, está consumiendo la cantidad adecuada de nutrientes para sustentar su aumento, digamos, en las demandas metabólicas. Si es una hembra preñada, está comiendo una dieta que le está supliendo una nutrición para mantener a sus fetos. Entonces, no es solo preguntar qué come el paciente, es ir, revisar qué contiene lo que come el paciente y ver si eso que está comiendo suple las necesidades nutricionales de la etapa de vida en la que está ese animal. Eso porque es importante,
porque si yo no le doy, por ejemplo, a un geriatra una dieta específica para geriatra, yo puedo tener deficiencias nutricionales que se van a traducir en una descamación. Entonces, el 25% de la proteína que el animal consume en la dieta va a alimentar la piel. Entonces, si yo tengo bajos niveles de proteína en dieta, yo voy a tener alguna alteración a nivel cutáneo. El ciclo de recambio epidermal se va a alterar y yo voy a tener descamación. Se me va a alterar el ciclo de crecimiento del pelo. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, fases telogénicas, que es esa fase de reposo mucho más larga, y fases anagénicas, que es la fase de crecimiento activo mucho más cortas. ¿Y eso en qué se va a traducir? En lo que les decía yo a nivel clínico, que yo paso la mano y me quedo con un mechón gigantesco de pelo aquí. Entonces, ese paciente no se está alimentando bien, ese paciente puede tener parasitosis gastrointestinal. Entonces, no es como de una vez, tiene un signo dermatológico y pensar solamente en lo que está pasando en la piel. Porque como les decía, la piel es un espejo de lo que está pasando adentro, ¿no? El tema de desparasitación también es fundamental para la salud del paciente. Y siempre les digo lo mismo, o sea, ustedes pueden tener un tutor que le da una dieta carísima al perro y al gato. Entonces el tutor va a decir, no, le compro el Royal Canin, que es lo más caro que hay, y se lo come súper bien, pero no gana mucho peso, pero la piel está como fea, pero el pelaje está como quebradizo, como opaco, como que no, como que deslustrado. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando si está comiendo una buena dieta? ¿Hace cuánto lo desparasitó? Hace un año. Ah, ya. Entonces por ahí va la cosa. Porque de nada me sirve dar una dieta súper wow, súper cara, lo máximo, súper premium, si yo no tengo unas vellosidades intestinales funcionales que garanticen que los nutrientes están siendo absorbidos, están yendo vía sanguínea a la epidermis. Es que ni siquiera están llegando a otros órganos. No solamente vamos a tener esos signos cutáneos, sino que vamos a tener eso, por ejemplo, un paciente que no alcanza un peso normal establecido para su tamaño, para su edad. Entonces, el tema, esos dos ejes, nutrición y salud intestinal, son dos cosas que ustedes deben tener como base de todos, absolutamente todos sus pacientes dermatológicos. Antes de pensar es que tiene una sarna, es que es alérgico, es que es hipotiroideo, es que tiene un autoinmune, es que tiene un linfoma, bueno, etcétera. Antes de pensar en eso, indaguen en lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué come y si lo está absorbiendo o no lo está absorbiendo de una forma correcta? Cuando yo sé que el paciente cumple con esas dos condiciones y tengo un paciente que come una dieta de buena calidad y tiene una salud intestinal normal y aún así veo signos dermatológicos, empiezo todo mi proceso diagnóstico para determinar qué es lo que está pasando con la piel de ese paciente. No sé si me hago entender en ese punto, y en esta primera sesión siempre les hablo de eso porque es fundamental. Y otra idea que quiero que se lleven de esta primera sesión es que la dermatología no es solo la piel. La dermatología involucra una relación súper estrecha con todos los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces no es solo tiene una pápula, me voy a ir a la pápula y voy a tratar la pápula. No, tiene una pápula. ¿Cuál es el origen de esa pápula? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese paciente tiene pápulas? ¿Sí? ¿Es realmente algo que se limita solo a la piel o hay algo atrás que puede estar complicando la situación? Entonces, para hacer dermatología hay que ser internista. Es decir, para hacer cualquier especialidad médica en medicina veterinaria hay que tener una muy buena base de medicina interna. Eso que implica que ustedes conozcan el funcionamiento de todos los sistemas corporales, porque eso les va a garantizar hacer un buen ejercicio de la dermatología. De hecho, ustedes van a ver aquí, tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos enfermedades endocrinas que tienen manifestaciones cutáneas importantes. Entonces, en la medida en que uno tenga una buena base en medicina interna, eso le va a permitir tener un mejor abordaje del paciente dermatológico. Y en la medida en que yo conozca muy bien cómo funciona la piel y cómo funciona el folículo piloso, pues voy a tener también un mejor entendimiento de lo que puede estar pasando en cada una de las patologías eh, que vamos a ver a lo largo del programa. Entonces, me gustaría escucharlos o leerlos en cuanto a qué comentarios tienen con respecto a este módulo y además de eso, de ustedes, ¿cuál tiene ya experiencia en el ejercicio de la clínica médica de pequeños?
sea ya a nivel, pues de pronto que los dejen hacer un poco más cosas, a nivel de prácticas. Me gustaría empaparme un poco de en qué nivel de práctica están ustedes, pues también para saber cómo conducimos estas sesiones y hacia qué nivel nos podemos orientar. Me gustaría más que hablaran, lógicamente, pero también hay gente que es alérgica al micrófono, entonces pueden escribir también. Hola, profe. Buenas noches. A ver, Mi nombre ¿quién está? Señora. Mili, ok, perfecto, Hola. te escucho. Yo en estos momentos estoy trabajando en la CPA. Ok. Entonces, pues la verdad he tenido muchísimo contacto y ya manejo con animales pequeños. De Ujú, hecho, si me animé a tomar el diplomado, pues es porque definitivamente pues uno en la carrera siempre tiene como dudas, como qué hago, por dónde me ujú. voy, no sé, pero ya después de que tú tienes contacto, y perdón, es que tengo gripa, Tranquila, no te preocupes. pero ya después de que tú tienes el contacto, afirmas y dices, ok, sí, esto es lo mío. Y Ujú, he notado mucho que es verdad, o sea, realmente siento, en mi opinión personal, que no muchos médicos tienen conocimiento en cuanto a la dermatología. Entonces, cuando llega un paciente y, ay, no, doctora, es que tiene una alergia, que yo no sé qué, en serio lo que mandan, pues es lo de siempre, es decir, corticoides, corticoide, ajá. cremitas y ya, pero no se llega a un diagnóstico como tal, solo es como, tiene una alergia, ok, sí, dermatitis atópica, ya, si me va a entender, Ujú, o algo así, pero no se llega ujú, muy bien al diagnóstico, pero es porque de pronto en esa rama falta muchísimo más conocimiento. Esa es mi ujú. experiencia frente a esto. ¿Y estás en cuál protectora? ¿En la de Modelia o en la del centro o en cuál estás? ¿O en todas? Empe- Empecé en Magdala y ahorita estoy en Ajá, Modelia, que es la más movida. Es una locura, ajá. no te imaginas. No, es que todas son movidas. Pues te preguntaba que bueno, La no, de pero Magdala como es genial. nuevecita, es como suavecita. Esa es Ujú, nueva, la de Magdala. ujú. Pero uff, sí, un voleo impresionante. Súper bueno. O sea que tú ya estás como más definida a que te gusta esta área y te vas por piel por ahora. Sí, Doc, por ahora sí, yo siento que sí. Pues vamos a ver cómo me va con el diplomado. Yo espero que súper bien. Te va a ir muy bien, claro que sí. Vale, muchas gracias por tu aporte. Y ella dijo algo muy importante, ¿no? El tema bueno, el diagnóstico, ¿cómo se da? Y tenemos muchos problemas en términos diagnósticos en dermatología porque se tiende a diagnosticar todo a ojo. Entonces, lo que decía Mili, entonces, se rasca, es alérgico, es dermatitis atópica, vamos a tratarlo así, así, así. Uno no ve, obviamente, hay médicos, colegas médicos generales que hacen una labor muy bonita también, no voy a generalizar, pero sí hay un porcentaje de errores importantes a nivel clínico, a nivel dermatológico. Y la mayoría de las veces es porque no se hacen las pruebas diagnósticas de primera intención. Entonces no se hace un raspado, no se hace una tricografía, no se hace una citología. O sea, la citología yo creo que es lo que menos se usa. De pronto hasta el raspado algunos llegan. La citología es una técnica que pocos médicos utilizan. Y la citología es una técnica tan bonita, tan sencilla de procesar. Obviamente requiere estudio y requiere entrenamiento y requiere hacer cursos y requiere profundizar, pero ayuda un montón. Entonces, los que pretendan en este diplomado seguir realmente la línea, que les guste dermato, que sientan como que están apasionados así por esto, inviertan en prepararse para evaluar citología dermatológica. Yo creo que esa es una de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer en la vida si se quieren dedicar de una manera más profunda al área de la dermatología, porque la citología es una herramienta súper importante y bastante omitida muchas veces en la clínica general. Entonces, nunca, otro mensaje de aquí, nunca diagnostiquen nada a ojo, no se puede. Y en dermatología mucho menos porque todo se parece. O sea, ustedes pueden tener una lesión alopécica y descamativa y eso puede ser 10 cosas diferentes. Entonces, eso no es justo con el paciente y no es justo con el tutor, porque el tutor va a terminar invirtiendo en un tratamiento que no va a ser efectivo
Y muchas veces cuando el paciente llega ya a la persona que trabaja de forma especializada, ha pasado por muchos tratamientos que no llevaron a ningún lado, que se vio representado en que no solamente en términos de dinero, sino en términos de estrés, tanto para el paciente como para el tutor. Entonces, eso digamos que es como una responsabilidad ética también. Si yo voy a atender a un paciente dermatológico, yo tengo que tener unas bases que me permitan manejarlo. Y si yo no sé, lo remito, porque siempre va a estar la posibilidad de remitir a una persona que sepa más. O sea, yo, por ejemplo, yo hago dermatología, yo no me voy a meter a manejar un paciente renal. Yo tengo bases, mis bases de medicina interna me van a permitir hacer ciertas cosas, pero yo no voy a manejar un paciente con insuficiencia renal crónica. Él se va para donde un nefrólogo, porque yo respeto mucho lo que hace el nefrólogo. Y el nefrólogo lleva años profundizando en un sistema. Lleva muchos años trabajando exclusivamente con un sistema. Entonces uno tiene que ser muy consciente hasta qué punto puede actuar y en qué momento debe remitir. O sea, remitir no es un pecado tampoco. Decir no sé no es un pecado. De hecho, decir no sé es más ético que seguir tratando a la ciega, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces creo que eso hace parte también del ejercicio profesional ético dentro de nuestra área, porque tenemos obviamente una dupla ahí que es el paciente y el tutor que dependen de lo que nosotros hagamos por ellos, ¿no? Entonces eso es bien importante. ¿Alguien más le gustaría contarme su experiencia hasta este punto con la clínica? Hola, profe, buenas noches. Hola Leslie, sí, Leslie es una cara, una voz conocida porque no se deja ver, pero te identifico la voz. Pues, profe, yo creo que tuve unos sentimientos encontrados porque, pues, como, pues yo soy de Saravena y es clima caliente, etcétera, etcétera. En Saravena solo hay un veterinario que conozco que se Ujú, dedica a dermatología, pues porque pues hizo una especialización en eso. ujú, Pero tuvieras que en todo el departamento de Arauca solo hay uno, que es él. Que es en el que pues yo he ido haciendo voluntarios durante las vacaciones y con el que estuve hablando como que me decía, sí, metas en eso, hágale porque aquí hace mucha falta. Y ujú, realmente, profe, hay unas cosas que uno ve terribles y también hay gente que como decía Mili, como que con cremitas y cualquier cosa se puede arreglar. Y no, ujú, hay peores casos, porque hay gente que cree que con pura fe y agua se puede curar. Y es ujú, complicado porque es una zona del país donde las personas todavía no están tan acostumbradas a darle una mejor calidad de vida a los animales de compañía. Es triste, ujú, pero es cierto. O sea, recién se está viendo eso y como que recién las personas se están siendo conscientes porque, pues una realidad es que allá obviamente las cosas son mucho más económicas, incluyendo ujú, los tratamientos veterinarios, todo es la mitad del precio. Y ujú, aún así las personas no quieren hacer las cosas, o sea, no prefieren darles una buena vida, prefieren tenerlos por allá en una finca amarrados y sufriendo, sin pelo. No, esos animales a veces llegan terribles. ujú, Entonces, como ujú, que uno ve tanta problemática que uno dice, pues hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo y lo que yo he podido hacer con el doctor de allá, pues ujú. ha sido muy bonito, la verdad. También a mí me pasó o mi mascota de allá Sí. tuvo un problema en piel y casi nos desmayamos porque se pensó incluso que pudo haber sido cancerígeno, bueno, muchas cosas. Entonces, como que uno dice, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo aprovecharlo? Ujú, exactamente. Claro, Leslie, tienes toda la razón y pues imagínate, si esas cosas, esas problemáticas se ven en Bogotá, que teóricamente aquí pues uno tiene más posibilidades y más alcance en técnicas diagnósticas, en tratamientos, pues hay zonas del país en donde la cosa se complica y lo que tú dices es muy importante, el tema de la educación del tutor. Y yo pienso que nosotros también tenemos una responsabilidad social con respecto a eso. No desistan con los tutores. Yo sé que hay veces que uno tiene tutores en consulta que uno dice, Dios mío, ¿por qué me tocó este? Qué chicharrón. Bueno, en fin,
Pero no desistan, porque muchas veces cuando ustedes tienen una conversación muy sincera con ese tutor, si ustedes le explican las ventajas de lo que se va a hacer, el porqué de lo que se va a hacer, a dónde se quiere llegar con el tratamiento, por qué es importante ese tratamiento, por qué es importante que se haga una prueba diagnóstica. En muchos casos, el tutor lo va a entender y probablemente va a acceder a hacerlo. Claramente hay casos perdidos, pero uno o sea, hay que luchar, digamos, y no desistir tan rápido con los tutores, porque lo que tú dices, Leslie, pues, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos después? Pues los pobres animales. Entonces uno tiene que también tener como no solamente conocimiento del área, sino también tener como un entrenamiento también mental para poder enfrentarse a esas situaciones y poder convencer al tutor de que haga un proceso adecuado desde la primera consulta, pasando por todas las pruebas diagnósticas para llegar a un diagnóstico correcto y que el tratamiento favorezca al paciente y que el tutor no pierda dinero en tratamientos infructuosos. Yo creo que si uno se va por ese lado, es una manera fácil de convencer, entre comillas, a un tutor de que haga las cosas como uno se las está indicando. Si uno se va por el lado del bolsillo, muchas veces eso funciona. Si uno le dice, vea, tenemos que hacer esto, 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 puede que ahorita le parezca caro, pero si llegamos a un diagnóstico más concreto, el tratamiento va a ser también más concreto y las posibilidades de éxito van a ser mayores a que si yo no hago las pruebas diagnósticas, empiezo a tratar a escopetazos a ver a qué le pego y pues existe la posibilidad de que ninguno de esos me va a servir y usted va a gastar el triple de plata en tratamientos que no van a servir. Entonces, esa sería una forma teóricamente de convencer a un tutor de que todo tiene un proceso y en dermatología todo tiene un proceso. Entonces, me alegra mucho tenerte acá y espero que el diplomado te dé todas esas herramientas que necesitas para iniciar ese camino. Y pues yo a Leslie la conozco hace mucho tiempo, además es una alumna muy destacada y, y pues sabes que cualquier cosa, pues te ayudo en lo que necesites. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Vale. ¿Alguien más ha tenido como contacto con clínica? Yo creo que todos en general. Es más, o sea, si todos me quieren regalar un minuto de intervención, se los agradezco para hacerme una idea también de en qué punto estamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Stephanie, ok. También una cara conocida. ¿Cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? Bueno, ahorita actualmente me encuentro trabajando como auxiliar en una clínica y pues sí, o sea, lo que hacen mis compañeras es cierto. Siempre que el paciente llega con una dermatitis, siempre le hacen un cambio pues de comida a la comida que sabemos que no te gusta, que es la chunky, los corticoides y el tema. Y pues yo he tenido mucho contacto, creo, con la dermatología porque mi perrita Agatha es un caso viviente de que se puede salir adelante con unas crisis dermatológicas brutales. Entonces, creo que cuando me dijiste que yo iba a terminar en esto, creo que fue muy en serio. Porque Ujú, sí, Agatha, gracias a la profesora Wendy, Agatha tiene pelo y no se rasca. ujú, Superó una dermatitis atópica severa. Entonces, estoy acá como para coger más bases y experiencia y no seguir cometiendo los mismos errores que quizás los médicos que vieron a Agatha antes cometieron para llegar a ese punto ujú, crítico, ¿no? Porque todo es, para ellos como que la piel es algo tan superficial, tan fácil y solo se enfocan en otras cosas que deberíamos como darle más importancia, porque es la primera, el órgano más grande y primera barrera del cuerpo, ¿no? Entonces pienso eso. ujú, ujú. ¿Y hace cuánto estás como estás en clínica? ¿Estás trabajando con clínica? Ya como oficialmente. Desde junio estoy en esa clínica. Antes estaba Ujú, solo en una clínica con gatos, pero ahí de ujú. clínica de perros y gatos, ahí estoy. Desde junio. Ok, listo. Vale, también muy chévere tenerte acá y lo mismo. Espero que el diplomado cumpla con tus expectativas. ¿Alguien más? Hola, profe. Buenas noches. Buenas Estamos, noches a ¿quién es? todos.
Carolina, ok. Sí, A ti sí, también, tú señora. también viste clase conmigo, ¿cierto? Sí, señora. En fisiología, pero hace mucho rato. Sí, no, tú ya estás grande, yo te conocí bien, bien pollita. Listo, cuéntame cómo ha sido tu Sí. experiencia con ese tema. Pues estuve alrededor de unos 5 meses en una clínica veterinaria. Después de esa pasé a otra en la que estuve unos 8 meses, pero esa era más tipo consultorio, pequeña. Y pues ya no estoy actualmente trabajando como en alguna clínica o algo, pero definitivamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que han dicho. O sea, es muy difícil que empiecen, digamos, como para hacer algún diagnóstico dermatológico, que empiecen con algún tipo de ayuda de laboratorio o algo así. Es muy poco. Y aparte todos los tratamientos, lo mismo, corticoides, o si se rasca, toma solamente Apoquel y ya. Si es que se van, pues, de que les quieren comprar algo que pueda ser un poco más costoso, ¿no? Sí. Y pues nada, pues, o sea, yo me metí en este diplomado finalmente, pues, por lo que creo que sí hay algo que tenemos que mejorar, y pues no tenemos que hacer las mismas cosas que hacen, pues, los médicos generales, como la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues creo que esa es como la expectativa que tengo del curso, que todos podamos salir a hacer las cosas mejor. Ok. Sí, además es básicamente el eje central de todo esto, pues es el paciente. O sea, uno, ¿para qué hace todo esto? Pues para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, para que el paciente, poder ayudar a ese paciente, poderlo curar, poderlo estabilizar. Entonces, esa es como la idea también de todos los que decidimos estudiar esta carrera, y pues ustedes que ya están tomando como una línea un poco más específica. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Yurani. Tú sí no viste bueno, clase conmigo, ¿cierto? No. No, Ah, bueno, mucho gusto es la entonces. primera Un vez placer que te veo. conocerte. Ah, bueno. Entonces, pues tenía ahorita una pregunta en cuanto a, digamos, que he visto que en muchas estéticas caninas, para bañar a los perritos se utilizan como jabones de coco o jabón rey. Entonces, como que a veces no se le presta tanta atención a los productos que utilizan para bañar a los perritos, y no sé qué tanta repercusión o qué impacto pueda tener en la piel de los animales. Bueno, me tocaste un tema pues fantástico. ¿Por qué? Porque mi idea aquí no es obviamente demeritar la labor del pet shop, ni demeritar la labor del groomer, ¿no? Ni mucho menos, porque pues hay lugares muy, muy responsables. Pero ¿qué pasa con ese tipo de intervenciones? El jabón Rey, pues es que no tengo ni qué decirlo. O sea, el jabón Rey es totalmente abrasivo para la epidermis. Entonces volvemos a lo mismo. Ustedes vieron la estructura de la piel. La piel es súper sensible a muchos componentes, y el jabón Rey no es una molécula que tenga ni el pH ni el vehículo indicado para lavar la epidermis de un perro y mucho menos de un gato. Y con el jabón de coco está de moda. Entonces ahora todo es jabón de coco, aceite de coco, no sé qué de coco. Para cualquier problema cutáneo, todo es coco. Tampoco. Entonces el jabón de coco, si acaso, bueno, te va a ayudar de pronto a quitar, qué sé yo, alguna suciedad del pelaje, pero no es tampoco un jabón indicado para la piel, ni para el pH establecido para la piel, para la piel del canino ni del gato. Entonces son dos moléculas, dos tipos de jabón que pueden llegar a ser muy abrasivos y que pueden llegar a lesionar y a irritar de una forma considerable la piel. Si nos vamos de nuevo a la fisiología de la piel, del folículo y de las glándulas anexas de la piel, otra cosa que se hace a nivel de estéticas caninas es el drenaje de las glándulas perianales, la limpieza de los canales auditivos. Entonces, de aquí se van a llevar otra idea inicial importante. Las glándulas perianales
no se tocan, no se molestan, se dejan quietas. Las glándulas perianales existen porque esa secreción que liberan las glándulas se libera cada vez que el animal defeca. O sea, ellos tienen un mecanismo fisiológico para liberar esa secreción. Y de hecho ustedes saben que cuando el perro se estresa libera la secreción también. O sea, aquí todos en algún momento hemos olido ese olor funesto de la secreción de las glándulas perianales. Entonces ellas tienen mecanismos para liberarse solas. Entonces yo no tengo por qué llegar allá a drenar una glándula que se drena sola. ¿Qué pasa si yo dreno esa glándula cuando no se requiere? En algún momento yo voy a correr el riesgo de producir abscesos o fístulas en esas glándulas y eso se me va a convertir en un problema muchísimo más grande. Es decir, estoy dañando un órgano que funcionaba. Y lo mismo con el canal auditivo. Y estoy hablando de esto porque tú me diste paso con el tema de las estéticas. Entonces, siempre o en muchos paquetes de peluquería canina se ofrece eso. Entonces, baño, peluquería, drenaje, limpieza de orejas y corte de uñas. ¿Qué pasa con el canal auditivo? El canal auditivo sano, aclaro, sano, tiene un mecanismo que se llama migración epitelial. Y a través de ese mecanismo de migración epitelial, el canal auditivo es capaz de sacar el cerumen y evitar que se acumule allá adentro. Entonces, si yo tengo un canal auditivo normal, tampoco lo toco. Entonces, yo no tengo por qué estar limpiando un oído sano. No sé si eso se entiende bien. Si yo tengo, por ejemplo, por ahí anda, mi perrita es una chandosa, o sea, ella no tiene raza. Y ella tiene unas orejas, un canal auditivo hermoso. O sea, yo todos los días le miro el canal auditivo a ella porque como todos los días veo unos cuadros tan feos de otitis, entonces llego y le miro el canal auditivo a ella y digo, gracias a Dios que ella tiene este canal auditivo tan hermoso. Y yo jamás en la vida le he tocado el canal auditivo a Tufi. Entonces, un canal auditivo sano tampoco se toca porque él solito se limpia. Entonces son cosas, si yo empiezo a introducir copitos, gasas, algodones y demás, ¿qué es lo que yo voy a causar? Una irritación mecánica de ese epitelio, de esa epidermis, porque el canal auditivo, que es en forma de L, ¿qué es? Una prolongación de la epidermis, es piel también. Entonces, si yo entro allá con un montón de cosas y empiezo a limpiar, yo voy a generar irritación. ¿Qué me va a generar la irritación? Inflamación. ¿Y qué me va a generar la inflamación? Infección. Entonces, en un oído donde antes no había nada y funcionaba perfecto, yo misma estoy induciendo un cuadro de otitis. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que ustedes deben tener en cuenta. La fisiología es tan sabia y el cuerpo es tan sabio que sabe en qué momento tiene que hacer las cosas. Entre menos intervenciones yo haga con un paciente, mejor van a salir las cosas. Lo mismo con el tema del baño, que es la pregunta del millón. ¿Cada cuánto debo bañar al perro? ¿Lo debo bañar cada semana, cada 15 días, cada mes? Ustedes van a encontrar diferentes corrientes. Yo soy de la corriente de que al perro se le baña lo menos posible. Entonces siempre me dicen, pero ¿cuánto es lo menos posible? Yo siempre les digo un aproximado, digamos, eso no es la ley. Pero si es un perro, por ejemplo, que está casi siempre dentro de casa, que no sale mucho al parque, que no tiene mucho contacto con, pues, con suciedad y esas cosas, 3 veces al año está más que bien, 4 veces al año está más que bien. Obviamente si es un perro que tiene mucha actividad física, que va a lagos, que se mete al mar, que es un perro que está acostumbrado a meterse al lodo porque lo sacan suelto, pues obviamente que hay que bañarlo con más frecuencia. Pero en términos generales, entre menos, mejor. Y eso, la respuesta a eso, ¿cuál es? La fisiología. Ustedes vieron en la clase que existen unas glándulas que son las glándulas sebáceas. Entonces, las glándulas sebáceas, ellas producen sebo y ese sebo forma una película en toda la epidermis, se distribuye por toda la epidermis. Y ese sebo no solamente es una barrera física, es una barrera química también. O sea, ese sebo tiene péptidos antimicrobianos. O sea, esos péptidos antimicrobianos evitan que haya infecciones en la piel. Si yo baño a mi perro cada 8, piel normal, hablo, piel normal. Si yo baño a mi perro cada 8 días, cada 15 o cada mes, yo estoy retirando ese sebo. Y además estoy ejerciendo, digamos, estoy haciendo, el solo hecho de masajear una piel que no lo requiere, pues también estoy generando cierto tipo de irritación. ¿Y eso a qué me va a llevar? Pues a que en algún momento yo voy a generar también un cuadro inflamatorio y después de eso un cuadro infeccioso. El ejemplo clásico de eso son los pobres schnauzers, que el tutor que dice es que yo cada 8 días lo llevo a que lo retoquen.
¿Y qué es que lo retoquen? Que le pasen la máquina al ras por encima, porque el schnauzer no puede tener el pelo largo en el dorso por nada del mundo, sino solamente la faldita abajo y el bigote, o el Cocker Spaniel, que también tiene ese tipo de corte, y cada 8 días el tutor lo lleva a que le retoquen el corte, y cada 8 días el perro se baña, o sea, le están retirando el sebo, le están retirando sus capas protectoras de la piel, sus secreciones protectoras de la piel, y además de eso le están pasando una máquina rasuradora a ras y a la mayor potencia. No hay una epidermis que aguante ese traumatismo cada 8 días. Esos schnauzers, yo he recibido schnauzers con forunculosis, que son piodermas profundos, infecciones profundas de la piel por ese tipo de intervenciones. Entonces, a los perros, yo soy fiel defensora de que a los animales hay que dejarlos ser. Dejémoslos ser, no les pintemos las uñas, no les pongamos moñas, ropita si hace frío. Solamente en Bogotá es muy válido usar ropita porque hace frío, pero pues ponerle una camiseta a un perro en Cartagena, pues es un crimen, ¿no? Entonces dejémoslos ser, ellos tienen una fisiología fantástica, la piel del perro y del gato tiene un funcionamiento espectacular, el canal auditivo, las glándulas, todo es cronológico, todo funciona como un reloj. Entonces, dejemos todo quieto y dejemos al perro ser y dejemos al perro ser libre. Y entre menos intervengamos, menos problemas vamos a tener en esos pacientes. Ahora, si estoy hablando de un paciente dermatópata, los pacientes dermatópatas sí requieren terapia tópica con muchísima frecuencia. Entonces son dos situaciones completamente diferentes. Piel sana versus piel enferma. La terapia tópica en dermatología es casi que la columna vertebral de muchas condiciones que ustedes van a ver de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces aquí tengo dos manitas levantadas. Tenemos a Marian. Cuéntanos. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doc, si no estoy mal, me pareció ver que en este diploma va a haber una parte enfocada en equinos. Tenemos el módulo 11, lo que les comentaba al inicio, no es, yo no trabajo pues todos los días con caballos, he visto pocos casos con caballos, pero sí vamos a tener en el módulo 11 una clase de dermatología equina básica, entonces para ver algunas patologías relativamente comunes y algunas diferencias con pequeños, sí, en el módulo 11 vamos a hablar de caballos. Porque digamos que sí me parece bastante importante pues resaltar esa parte porque pues digamos que a la gran mayoría se le olvidan que también pues los equinos sufren de varias dermatopatías. Entonces, digamos ahorita ya que mi compañera pues resaltó el tema del jabón rey, pues es muy común que más que todo en la parte distal de los miembros se les genere algo que se llama arestín o fiebre. Entonces allá únicamente lo que hacen es tratarlo con jabón rey, jabón rey, jabón rey. ¿Sí? O sea, son como es como una dermatitis, pero obviamente puede empeorar, pero son muchas descamaciones, muchas. Entonces, es un problema muy frecuente. Entonces, como que desaparece por un tiempo, pero eso es a lo que yo voy, o sea, como que no le dan esa importancia por lo que son equinos, entonces no hacen un buen diagnóstico, no se trata a profundidad la patología, entonces es una patología que siempre está presente, siempre. ¿Y cómo dijiste que se llamaba? Arestín, doc, o fiebre del barro. ¿Y cuál será el nombre científico de eso? Así lo llaman, doc. O sea, empieza con una infección por bacterias, pero pueden llegarse a empeorar los cuadros por infecciones con hongos. Pues sí, o sea, porque claro, ese es el nombre, pues que el nombre común, digamos, pero sí me gustaría ver un poco más el tema, porque si es, obviamente, si tú me dices que el agente causal teóricamente son bacterias y hongos, pues tú tienes toda la razón en tu comentario, pues el jabón rey y nada es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal si es una posible infección por bacteria o por hongo? Exactamente lo que estamos hablando, hacer un raspado, hacer una tricografía, hacer una citología. Y tu aporte es súper válido, porque en caballos incluso, lo vamos a mencionar en ese módulo, hay caballos alérgicos. Existe la dermatitis atópica equina, existe el pénfigo foliáceo en caballos. Ellos hacen también alergia alimentaria.
Entonces, en caballos, de hecho, es todo un mundo. Desafortunadamente en Colombia, la dermatología equina es algo que no se ejerce realmente. Creo que hay una persona, una colega en Medellín, pero pues ella hace medicina interna de caballos y se le mide un poco la parte de dermatología. Creo que es una de las personas que de pronto en ese sentido ha trabajado más con ese tema, pero no hay una persona que se dedique específicamente a la dermatología del caballo. Y no tanto porque no tenga la preparación, sino porque obviamente el dueño de un caballo no va a buscar un dermatólogo, va a buscar pues un clínico dedicado a medicina equina, ¿no? Entonces es súper interesante lo que cuentas y le daré una revisada a los agentes etiológicos de esa enfermedad que tú dices porque si es algo común, pues yo creo que tú podrías aportar también desde tu experiencia aquí en el diplomado para ayudar también a esos animales y generar un poco de conciencia en términos de diagnóstico. Incluso podrías irte por ese lado para tu monografía si te parece un tema interesante. Entonces, sería muy bueno, pero quiero darle una revisada como a la parte científica de esa enfermedad para ver cuáles son los agentes etiológicos y la presentación clínica, para ver si de pronto te puedes ir por ese lado si te gusta ese tema. Listo, muchas gracias. Vale, listo. Y tenemos también aquí al doc William. Adelante, doc. Hola, buenas noches. Mi nombre es Buenas William. noches. Vimos Mucho clases gusto. Fisiología 2, creo. Ok. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Bien? Bien, bien. Ah, bueno, me alegra. Cuéntame. He hecho por ahí voluntariados, he asistido por ahí a veterinarias, consultorios, y Ujú, así he visto el tema de la piel y lo que hablaron inicialmente, el uso irresponsable de corticoides, de cositas paliativas y ya. Pero me llamó mucho la ujú, atención el tema de la dieta y pues digamos que me he dedicado más a ver eso y sobre todo en el geriátrico y en el cachorro. La caspita, ujú, esas cosas, la correcta vermifugación y eso. Y pues ujú, entender esa parte de las especialidades y aprender a derivar, como dice, pues que eso no es de pena, pero es algo que para allá vamos y ujú, para allá tenemos que como entendernos en esa parte, no ser el que se la ujú. sabe toda, sino aprender a decir no sé y derivar. Entonces me llamó mucho la atención esto porque es el 60% según el Congreso. En el de Cartagena ahorita hablaron del 60% de las consultas, es de dermatología, entonces por eso también me llamó mucho la atención el diplomado. Gracias. Vale, bueno, bienvenido, Doc. Sí, realmente incluso más. O sea, yo pienso que a veces llegan pacientes a consulta que ni siquiera llegan por problema de piel y termina uno encontrando un problema de piel que el tutor ni siquiera había percibido que existía. Entonces, a veces son cosas muy sutiles que el tutor no ve o no le parecen raras. Entonces, pues me alegra mucho y espero lo mismo, espero que el diplomado cumpla con tus expectativas y pues puedas aprender mucho también de de esta área. Y ustedes mencionaron algo también muy importante, todos han mencionado el uso de corticoides y de hecho vamos a hablar de eso pues durante el diplomado, pero el corticoide tampoco hay que satanizarlo, o sea, el corticoide bien utilizado es una herramienta fabulosa. El problema es cuando se usa mal y yo creo que en eso todos coincidimos, ustedes mismos lo dijeron. Pero no hay que tampoco pensar que el corticoide es la peor cosa del mundo, que el corticoide va a matar al perro o al gato, no. El corticoide es una muy buena herramienta, pero como todo, como cualquier fármaco, pues requerimos conocer cómo funciona, cuál es su farmacocinética, su farmacodinámica, para poder entender qué va a producir en el paciente y por ende en qué momento lo voy a utilizar, ¿sí o no? Entonces no es tampoco decir jamás en mi vida voy a poner un corticoide porque yo, por ejemplo, uso mucho corticoide en mis pacientes, pero trato de manejarlo de una forma adecuada. Entonces, eso igual lo vamos a ir desarrollando también, pero no se queden con la idea de que el corticoide es malo. El corticoide es malo cuando el clínico no tiene el conocimiento para poderlo manejar de una forma correcta. Bueno, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Ya más o menos me hago una idea de en qué, pues en qué estamos. Ginette, ibas a hablar. Hola, buenas Eliana. noches. Ginette, sí, y después Eh, Eliana. Ujú, bueno, personalmente considero que, no sé, cada 10 pacientes que llegan a la clínica veterinaria, 8 son pacientes dermatológicos y ujú, muchas veces no se hace el manejo adecuado
porque hasta ahora se está viendo las especialidades en medicina veterinaria. Antiguamente se consideraba que un buen clínico tenía que ser excelente en En todo. dermatología, gastroenterología. Entonces es muy importante que en este momento nosotros como futuros profesionales empecemos a tomar como iniciativa las especialidades y que cada especialidad se dedique a lo que es. Entonces sí considero que es muy importante el uso de buenas bases dermatológicas para ser un muy buen clínico. Ujú. Ok, ¿y tú trabajas en clínica también? ¿Ya has tenido experiencia? Sí, sí, señora, he trabajado como auxiliar veterinaria y en estos momentos me encuentro haciendo las pasantías en una clínica veterinaria y lo que te digo, de 10 pacientes que llegan al día, 8 son pacientes con distintos casos de dermatología y me he dado cuenta que todos se manejan de una forma totalmente distinta, aunque en sintomatología puedan ser similares. Entonces eso es lo interesante pues en esta área. Ujú. Perfecto, súper. Muchísimas gracias por tu aporte y bueno, lo mismo, ella dijo algo muy cierto. Hace un tiempo, porque cuando yo hice mi carrera, el tema de especialidades estaba, pero por allá lejos de pensar uno en eso. O uno hacía grandes o uno hacía pequeños y si hacía pequeños, hacía todo. Ya hace un tiempo para acá, afortunadamente esa visión está cambiando y ustedes tienen la ventaja y la fortuna también de estar, de hacer parte de esa época, de esa transición en donde se le da mucho más valor al especialista. Entonces, yo creo que en ustedes eso se convierte en una necesidad. La persona que quiera trabajar con clínica de pequeños y en la medida de sus posibilidades, sí debería enfocarse más por una línea, porque además el mercado también se mueve de esa forma y necesitamos más especialistas en muchas áreas. Entonces, ustedes están viviendo una época bien bonita para la carrera y bueno, y qué bueno que se hayan ido por esta especialidad que es la más linda del mundo. Bueno, y Eliana, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan Buenas bien? noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, pues yo les voy a hablar como de mi experiencia. He tenido como experiencia como en cabras y ovejas, ovinos caprinos, y ahorita hice mi práctica en clínica de pequeños. Entonces, digamos como que en la parte de ovinos y caprinos, como que temas de dermatología, yo creo que casi nula, o sea, que se maneje un dermatólogo, obviamente no. Pero digamos que muchos de los temas que se relacionan con esos animalitos, más que todo, siempre se basa como en la dieta de ellos y también el tema de vermifugación y Ujú. parásitos. Entonces, pues estos son como los principales factores por los que ellos se ven como afectados a nivel dermatológico. Y en Ujú. pequeños sí vi muchos casos de fístulas perianales por el tema del pet shop que les drena sus glándulas. De hecho, uno de los pacientes que tuvimos allá en la clínica fue también porque tuvo una hernia intestinal y la tuvo muy cerca de una glándula perianal. Se le, Ujú. bueno, eso fue terrible. Y, pero digamos como que muchos de estos era ese tema, que como se les drenan tanto, ya empieza como un tema y que o sea, se les genera unas fístulas terribles. Ya habían unos que llegaban que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan atroz? Y uno preguntaba, no, es que todo el tiempo pues para drenarles, no sé qué, se las drenan, ¿cada cuánto? 8, cada 15 días. Y Ujú. siempre eran como schnauzer. Y yo decía, no, Ujú. o sea, de verdad. Ujú. Hacía- y que eso, y nosotros le decíamos como pues a los propietarios, pues que no era ideal, y ellos no, pero pues siempre se las hacen, y ellos no lo recomiendan, y también es como ese tema de pronto, como de poca información que tienen estas personas que hacen este tipo de trabajo, obviamente pues también son unos duros cortando pelo y no sé qué, y haciendo relaciones, Claro, claro. todo eso, pero pues de pronto como esa falta de conocimiento que tienen ellos hacia el tema de la fisiología de esas glándulas que se drenan solitas, pues lo que se hace como pues a largo plazo, a veces a corto plazo, de generarles un daño a los animalitos, pero sin tener ellos la culpa, pues porque muchos de ellos también trabajan como en clínicas veterinarias y es donde los médicos también deberían como pues de pronto como enseñarles o como un tema de educación
de que pues no se debería hacer como con tanta frecuencia o pues realmente no hacerlo. No hacerlo. Exactamente. Ujú. Vale, Liana, muchas gracias. Pues ya vieron, ¿no? Una historia de la vida real, lo que les estoy diciendo. Y tú dijiste algo muy importante y es el tema de capacitar también a las personas que trabajan en esa área de grooming. Porque también obviamente ellos muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, pues no lo hacen pensando en hacerle un daño al perro, ¿no? De hecho, en las escuelas de grooming y estética, yo asumo que les enseñan eso también. Entonces es algo que ellos aprenden y es una idea tan arraigada que lo hacen y ya, pero no, probablemente no lo hagan con la intención de producir ningún daño. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad ahí. Si yo tengo una clínica y yo tengo una persona que me ayuda en la parte de peluquería, pues yo tengo que indicarle, oiga, no vamos a ofrecer esto por tal y tal y tal, no vamos a limpiar oídos, si el oído está sano no es necesario y todo lo que, pues, lo que les acabo de mencionar. Entonces, esa es otra cosa que nosotros, una responsabilidad social que tenemos con ese tema. Es nuestra responsabilidad porque el conocimiento lo tenemos nosotros y el conocimiento es para transmitirlo. O sea, el conocimiento no sirve de nada cuando no fluye, cuando no se transmite. Entonces, ustedes que ya tienen esta información, traten de difundirla en la medida de lo posible entre todas las personas que crean que pueden estar involucradas en ese tema. Entonces, eso es súper importante. Listo, bueno, y tenemos aquí a Juan David. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, pues con respecto pues, a ese tema, pues yo tuve mis prácticas hace poco y digamos con el tema de la dermatología vi como unas cosas que eran como contradictorias y pues primero era el hecho de que digamos que las personas que llegan a una clínica veterinaria pues buscan una solución, ¿cierto? Y lo que siempre decíamos era como que uno siempre tiene que buscar, digamos, ayudar a encontrar esa solución, digamos, que el propietario salga de la clínica veterinaria con algo. Porque, pues, digamos, si digamos, el propietario se va sin una receta o, ¿sí? Si el perro se está rascando y se va a seguir rascando, pues obviamente va a salir y uno no le envía nada, el propietario va a salir y va a decir que, pues, ese médico no sabe nada, no hizo nada, ¿sí? Sí. Y así mucho menos pues, va a tener en cuenta pues, el debido proceso del diagnóstico y eso. Entonces era como que muy pocas veces llegaba alguien específicamente por problemas dermatológicos. Entonces, porque siempre vi que los propietarios creen que los problemas dermatológicos siempre son como algo muy fácil de tratar. Por ejemplo, a veces ni llegaban a consulta, simplemente llegaban a baño y uno descubría que habían problemas dermatológicos. Y entonces siempre estaba, o sea, no había una consulta como tal, sino simplemente una pregunta de qué se le puede dar. Y pues está en lo que te digo, o sea, como esos sentimientos como de que tengo que decirle algo porque si no va a salir de aquí, sí, va a hablar mal de mí o algo así. Sí. Y está en la parte de hacerlo bien. Entonces, siempre también me preguntaba cómo, hasta qué punto es bueno, digamos, que el propietario salga con una solución, o sea, práctica, porque igual, pues si soluciona el problema, no va a volver. O va a tener como la solución ahí siempre. Entonces, digamos, hasta qué punto eso puede predisponerme a otro tipo de enfermedades o a complicarme el problema de la piel, ¿sí? Claro. Entonces, sí, era como, esa fue mi experiencia como al ver cómo trataban los propietarios los temas de la piel. Pues mira, súper interesante tu aporte porque esa es otra problemática. Entonces, el tutor que cree que el brotecito, lo que les comentaba al inicio, que el brotecito es normal, que la descamación es normal, que la alopecia es normal. Y entonces, ¿qué le puedo echar? Es que tiene un brote que le puedo echar.
Y entonces está esa presión también para el médico veterinario, exactamente como lo decía Juan David, si no le doy nada, entonces, pero también si le doy algo, entonces puede que no funcione. ¿Y qué les puedo yo sugerir desde mis años de experiencia? Miren, no trabajen pensando en que el tutor va a salir a hablar mal de ustedes porque siempre va a haber tutores hablando mal de ustedes. No sé si me hago entender. Es mejor que cuando te pasen esas cosas, tú le digas de una forma muy educada y muy diplomática, mire, este es un problema dermatológico. Yo le sugiero, desde mi experiencia como médico veterinario, que haga pruebas diagnósticas. Tenemos que empezar haciendo pruebas diagnósticas para hacer como un abordaje inicial, para llegar a un diagnóstico concreto y que yo le pueda ofrecer a usted un tratamiento que le solucione el problema. Desafortunadamente, no le puedo dar ningún tratamiento sin tener un diagnóstico, pues, que justifique el uso de determinado X, Y o Z tratamiento. Entonces, yo le sugiero muy amablemente que el paciente debe pasar por una consulta en donde se haga una evaluación clínica, en donde se hagan pruebas dermatológicas para poder llegar al diagnóstico y poderle ofrecer a usted y a su perro un tratamiento adecuado. No pienses, es mejor que no des soluciones rápidas, porque si bien es cierto que muchas veces esas cosas son paliativas y pueden apagar el incendio en el momento, en el largo plazo el cuadro clínico casi siempre se va a complicar, porque no es viable que tú trates una enfermedad dermatológica sin saber qué es exactamente. Ustedes se van a dar cuenta que clínicamente, o sea, la presentación clínica de muchas enfermedades es muy parecida. Entonces, yo no puedo pretender que sin hacer ninguna prueba diagnóstica, sin hacer una anamnesis bien detallada, sin hacer un examen clínico general y un examen clínico dermatológico, yo pueda llegar a un diagnóstico correcto y por ende dar un tratamiento adecuado. Entonces yo pienso que uno tiene que entrenarse también en cuanto a eso, de una forma muy diplomática, expresarles a los tutores la necesidad de hacer las cosas bien y no te sientas mal cuando el tutor te pregunta y tú no das una respuesta rápida, porque esa no es tu labor. Tú no te estás preparando, tú no estás estudiando una carrera para eso. Tu labor como médico veterinario es hacer las cosas bien, es hacer las cosas en un orden sistemático, desde el inicio hasta el final. Y tu objetivo no es que el tutor hable bien o mal de ti, tu objetivo es ayudar al paciente. ¿Sí me hago entender? Entonces, en cuanto a eso, esa sería mi sugerencia. No te sientas mal por eso, porque tú no estás estudiando para dar soluciones rápidas, ni para pagarle el incendio a un tutor irresponsable que no quiere pagar una consulta y que no quiere hacer las cosas al derecho. Entonces, siempre pelearé por eso y creo que nosotros mismos tenemos que valorizar nuestra profesión, porque también mucho del desprestigio que tiene el médico veterinario en términos económicos viene de esas cosas. Que el tutor entonces cree que porque es tutor y entonces puede ir a exigir, tiene esto que le doy sin pasar por un proceso médico adecuado. Entonces, valoricémonos nosotros mismos, valoricemos nuestra profesión, hagamos las cosas bien en pro del paciente y de una forma muy educada y muy diplomática tengamos una conversación con el tutor y tratemos de convencerlo de que todo tiene un proceso. ¿Listo? Y Marian, Hola, Doc, de nuevo yo. dime. Doc, yo te quería hacer una pregunta. De pronto, no sé qué tanto tú has profundizado en el tema de dermatología en animales no convencionales, más exactamente en conejos. Conejos veo algunas veces, no es una especie que vea con mucha frecuencia. Y realmente en conejos lo que más veo son sarnas, o sea, ectoparásitos y hongos. No, los conejos no son una especie muy afectada, por ejemplo, por dermatitis alérgicas y esas cosas. Casi siempre lo que veo en conejos es Oroptes cuniculi, que es un tipo de ácaro que los afecta y produce un tipo de sarna bastante pruriginosa. Y en algunos casos encuentro dermatofitos en conejos también. Pero en ellos he manejado lo que he podido ver, que tampoco es que sea demasiado, es más causa infectoparasitaria que otra cosa. Ok. Doc, ¿y los has tratado, o sea, más que todo has visto eso en clínica o los has manejado más que todo como a nivel poblacional, o sea, como en cuniculturas o
¿O solamente has visto eso como en clínicas? Como mascota, sí. Mm, O sea, el conejo mascota. ok, En explotaciones de cunículas, no. No, listo, nada. Doc. Vale, Muchas gracias. no a ti. Y Natalia, también otro nombre conocido. Hola, Doc. Bien, ¿cómo vas? Bien, Doc. Feliz de poderte ver como por ya tercera, cuarta vez. Algo así, sí, vieja historia tenemos. Sí, bastante. Bueno, nada. Mm, Pues actualmente estoy en una clínica ya hace un añito. Eh, Estaba de pasante y pues ya me quedé y pues realmente el tema de dermatología es una cosa de locos, porque semanalmente uno no puede dejar de ver un caso dermatológico y tienden a ser razas muy típicas, muy comunes y que últimamente se ven con mucha más frecuencia, tipo bulldog. Eh, y son casos muy increíbles. O sea, es impresionante ver que como tal una raza genere casi siempre la misma, eh, como, sí, o sea, sea tan repetitivo el caso. Digamos, en la clínica donde estoy, pues siento que de alguna forma hacen las cosas bien. Entonces, es muy chévere llegar a un diagnóstico porque se da un tiempo para poder hacerlo. Ahí el único inconveniente que siempre he visto es el tema muchas veces de propietarios que esperan un resultado solo con ver a tu mascota y sin ninguna ayuda diagnóstica, o tomas la ayuda diagnóstica y al otro día ya quieren tener el resultado a primera hora. Eso es un poco complejo, pero realmente pues uno aprende y siento que pues he aprendido bastante y que tengo pues algunas bases que, que me gusta, además de que siempre me ha llamado la atención dermatología. Yo vi la electiva contigo, en fisio también tuvimos, pues estuvimos juntas. Entonces, nada, encantada de otra vez poder estar acá, de aprender un poquito más, porque todos los días se aprende algo y nada, realmente es un diario vivir los casos de dermatología. Exactamente. Bueno, Natalia, también un placer escucharte de nuevo. Igual, bueno, todos nos vamos a ver en el último módulo que como vieron el cronograma, el módulo 12 es pues nuestra práctica, que es más o menos finalizando noviembre o iniciando diciembre. Y ahí pues vamos a profundizar en eso, en cómo manejar esas técnicas diagnósticas de primera intención, y me gustaría hacer como bastante énfasis en la parte de citología, porque creo que es algo en lo que, como les decía, vale la pena que pues ahí van a tener como el primer contacto con eso, pero si les gusta la dermato es algo en lo que deben profundizar mucho más. Entonces en la práctica pues tendré el placer de ver de nuevo a los que conozco y conocer a los que no conozco, para que en ese módulo pues cerremos esta experiencia en la que obviamente todos vamos a aprender, porque no se trata solamente de que nosotros desde aquí les pasemos información a ustedes. Yo aprendo en todas las versiones del diplomado de todas sus experiencias, y por eso en esta primera sesión me gusta conversar con ustedes con respecto a eso, ¿no? Saber en dónde estamos todos parados, qué experiencias han tenido y aprender de sus necesidades también para eso. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que podemos ir cerrando la sesión. Fue una sesión súper productiva. Me encanta este grupo porque es un grupo que participa bastante. Me gusta cuando no tienen miedo a hablar, cuando cuentan sus experiencias, sus expectativas, sus dudas, cuando no están de acuerdo con algo. O sea, eso es lo que enriquece realmente estas experiencias y estos diplomados. Son realmente ustedes los que hacen que esto pues valga la pena. Entonces les doy de nuevo la bienvenida a todos. La próxima semana pues tendremos, de aquí en adelante pues cada 8 días nos veremos en los encuentros sincrónicos. Yo voy a estar conectada en todos. Obviamente cuando tengan encuentro con el doctor Laureano, con la doctora Alessandra, pues ellos van a liderar la clase, pero yo voy a estar en todos para estar pendiente de que todo salga bien. Bueno. Y pues vayan pensando en su tema de monografía y en el tema de su director para que puedan empezar a ir viendo ese tema. Entonces, me encantó escucharlos, conocerlos, y nos vemos entonces en 8 días. Que tengan un buen descanso.
Gracias, profe. Bueno, Gracias. vale, Muchas gracias a gracias. ustedes. Buena noche. Chao, profe, gracias. Chao.